El ministro de las sombras. Mi nombre es Roberto, y soy periodista. Durante más de una década, me he dedicado a investigar y desenmascarar casos de corrupción en el ámbito político. Siempre he sido escéptico con respecto a las teorías de conspiración, pero lo que viví hace unos meses cambió completamente mi percepción del mundo. Esta es mi historia, y créeme, desearía que fuera ficción. Todo comenzó con una llamada anónima. Eran las 9 de la noche, y estaba terminando un artículo para el periódico cuando mi celular sonó. Una voz distorsionada, que no reconocí, me dijo: si quieres la verdad, revisa al ministro Fernández. Él no es lo que parece. Antes de que pudiera preguntar algo, colgaron. Al principio pensé que era una broma, pero algo en el tono de la voz me dejó intranquilo. El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Fernández, era una figura destacada en la política mexicana. Siempre impecable, carismático, y con una trayectoria que lo hacía intocable. Pero la llamada me picó la curiosidad. Comencé a buscar información sobre él, pero todo parecía perfecto: su historial académico, su carrera política, su vida personal. Era demasiado pulcro, demasiado inhumano. Decidí indagar más. Revisé videos de sus discursos y entrevistas, tratando de encontrar algo fuera de lo común. Fue en uno de esos videos que noté algo extraño. Durante una conferencia de prensa, cuando una cámara se movió accidentalmente y lo grabó de perfil, sus ojos brillaron por un instante con un tono verde amarillento. Pensé que era un error de iluminación, pero cuanto más revisaba, más encontré pequeños detalles, reflejos inusuales en sus ojos, movimientos casi mecánicos, y una frialdad en sus expresiones cuando pensaba que no lo estaban grabando. Mi instinto me decía que había algo más. Contacté a un colega, Mariana, quien tenía acceso a información confidencial. Ella me ayudó a conseguir una copia de su expediente personal. Al principio, todo parecía normal, hasta que encontramos un archivo clasificado que mencionaba una reunión privada con empresarios internacionales en una instalación desconocida. La ubicación no aparecía en el mapa, pero las coordenadas señalaban un lugar en el desierto de Chihuahua. Decidí ir hasta allá. Sabía que era arriesgado, pero la posibilidad de un descubrimiento monumental me impulsó. Mariana insistió en acompañarme, y juntos tomamos un vuelo hacia Chihuahua. Rentamos un auto. Después de horas de conducir por carreteras solitarias, llegamos a lo que parecía ser una base abandonada. El lugar estaba rodeado de alambradas oxidadas y señales que advertían prohibido el paso. Logramos colarnos por un hueco en la cerca. El lugar estaba completamente desierto, pero había algo inquietante en el aire. Las instalaciones parecían abandonadas, pero no deterioradas, como si hubieran sido desocupadas recientemente. Encontramos una entrada subterránea y, con linternas en mano, descendimos por una escalera metálica que resonaba con cada paso. Al final de las escaleras había un pasillo iluminado tenuemente. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños que ninguno de los dos reconocía. Caminamos en silencio, conteniendo la respiración, hasta que llegamos a una sala circular con varias pantallas encendidas. Las imágenes en las pantallas eran aterradoras, videos de reuniones en las que figuras prominentes del gobierno y empresarios discutían planes para controlar el acceso a recursos, decisiones políticas y algo más. Había referencias a experimentos, pero lo más perturbador fueron las imágenes de sujetos con características reptilianas, encerrados en jaulas de cristal. Mariana y yo intercambiamos miradas. Esto era mucho más grande de lo que imaginábamos. Mientras revisábamos los documentos en la sala, escuchamos pasos acercándose. Apagamos las linternas y nos escondimos detrás de una consola. Desde nuestra posición, pudimos ver a 3 hombres entrar. Uno de ellos era el ministro Fernández. Lo que sucedió a continuación fue algo que jamás olvidaré. Mientras hablaban, Fernández comenzó a cambiar. Su piel parecía moverse,
transformándose en escamas verdes que reflejaban la tenue luz de la sala. Su cuerpo creció, y sus ojos adquirieron el mismo brillo amarillento que había notado en los videos. No era humano. Los experimentos van según lo planeado, dijo con una voz profunda y rasposa. Pronto controlaremos cada decisión humana sin que lo noten. Mariana me apretó el brazo, asustada. Sabíamos que teníamos que salir de ahí, pero cualquier movimiento podría delatarnos. Esperamos hasta que los hombres salieron de la sala, y luego corrimos hacia la salida. El camino de regreso fue una pesadilla, con el eco de nuestras pisadas resonando en los pasillos vacíos. Logramos escapar y regresar a la ciudad, pero nuestra vida no volvió a ser la misma. Los días siguientes, Mariana y yo recibimos llamadas amenazantes, y nuestros correos fueron hackeados. Decidimos publicar una parte de lo que encontramos, pero nadie nos creyó. Desde entonces, vivimos con la paranoia de que nos están vigilando. Sé lo que vi, y sé que hay algo más grande detrás de las decisiones que creemos humanas. El ministro Fernández sigue en el poder, y cada vez que lo veo en la televisión, no puedo evitar pensar en lo que realmente es y lo que podría estar planeando. Si llegaste hasta aquí, comenta Reptil. Continuamos. Proyecto Escama. Mi nombre es Daniel, y soy científico especializado en biotecnología. Hasta hace poco, consideraba mi trabajo como una oportunidad para avanzar en el conocimiento y aportar algo valioso a la humanidad. Sin embargo, una experiencia reciente cambió por completo mi perspectiva y me dejó con una verdad aterradora que preferiría no haber descubierto. Todo comenzó con una oferta de trabajo que parecía demasiado buena para ser verdad. Una empresa llamada Genetica Labs me contactó con una propuesta impresionante, un sueldo exorbitante y acceso a tecnología de punta para trabajar en un proyecto de alta confidencialidad. Las pocas pistas que me dieron sobre el proyecto eran intrigantes, y la oportunidad de participar en algo tan exclusivo fue suficiente para convencerme. Poco después, recibí un paquete con instrucciones detalladas. Mi destino era el desierto de Sonora, donde sería transportado a una instalación secreta. Llegué a Hermosillo y fui recogido por un hombre que apenas hablaba. Su mirada era fría y su comportamiento mecánico. Durante el trayecto, que duró varias horas, el paisaje se tornó cada vez más desolado. Finalmente, llegamos a un complejo rodeado por cercas electrificadas y torres de vigilancia. Era evidente que este lugar no estaba diseñado para ser encontrado. Desde el momento en que entré, me pidieron que entregara mis pertenencias personales, incluido mi celular. No se permitía ninguna comunicación con el exterior. Después de firmar acuerdos de confidencialidad, fui llevado a una sala donde conocí al equipo con el que trabajaría. Éramos 5 científicos de diversas especialidades, todos seleccionados por nuestras habilidades únicas. Nos recibieron con una breve introducción a la misión, analizar y comprender material genético que, según nos dijeron, no era de origen convencional. No profundizaron más, y cualquier pregunta era recibida con respuestas evasivas. Mi trabajo consistía en analizar muestras de ADN que nos proporcionaban. Desde el principio, noté algo inusual. Las cadenas genéticas eran increíblemente complejas, con patrones que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Al principio pensé que se trataba de un organismo extremadamente raro, pero cuanto más analizaba, más evidente se hacía que estas muestras no eran naturales. Había características que recordaban al ADN humano, pero estaban combinadas con secuencias que parecían reptilianas. Una noche, mientras trabajaba solo en el laboratorio, mi curiosidad me llevó a profundizar en los datos. Lo que descubrí fue perturbador. No solo las muestras tenían origen híbrido, sino que las referencias en los documentos sugerían que provenían de seres vivos mantenidos en la instalación. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero algo dentro de mí sabía que estaba lidiando con algo más allá de la comprensión humana.
Intenté hablar con el doctor Keller, quien estaba a cargo del proyecto. Cuando le mostré mis hallazgos, me miró fijamente y dijo: «Es mejor que no te hagas preguntas, Daniel. Haz tu trabajo y todo estará bien». Su tono fue lo suficientemente frío como para hacerme entender que no debía insistir. La atmósfera en la instalación era cada vez más opresiva. Una noche, mientras recorría los pasillos, escuché gritos provenientes de una sección restringida. Intenté acercarme, pero los guardias me detuvieron y me ordenaron regresar. A través de una puerta entreabierta, pude ver sombras moviéndose rápidamente y escuchar un sonido que parecía un siseo. Los guardias, aunque entrenados, parecían aterrorizados. Días después, Keller nos convocó a todos. Nos llevó a una sala subterránea y nos mostró lo que realmente estaba sucediendo. Ahí, frente a nosotros, estaban las criaturas. Altas, con cuerpos cubiertos de escamas verdes, ojos que brillaban como brasas, y una presencia que parecía llenar toda la habitación con su aura de poder. Eran reptilianos. No había otra forma de describirlos. «Este es el proyecto Escama», dijo Keller. «Estamos estudiando su biología para aplicar sus capacidades genéticas en beneficio de la humanidad». Sus palabras eran frías y calculadas, pero yo solo podía pensar en el horror de tener a esas criaturas encerradas como si fueran simples animales de laboratorio. Eran inteligentes, eso era evidente. Nos observaban con una mezcla de desprecio y curiosidad. Esa noche no pude dormir. Todo lo que había visto iba en contra de lo que alguna vez consideré ético o posible. Una de mis compañeras, Laura, vino a verme y me confesó que había encontrado documentos que hablaban de experimentos fallidos. Según esos archivos, algunos sujetos humanos habían sido utilizados para probar la hibridación genética, y los resultados habían sido catastróficos. 2 días después, todo se salió de control. Una de las criaturas escapó. Las alarmas sonaron y el caos se desató. Los guardias intentaron contenerla, pero era demasiado fuerte y rápida. Los gritos de los hombres resonaban por todo el complejo. Laura y yo corrimos hacia las salidas de emergencia, pero las puertas estaban cerradas. Nos escondimos en un almacén, esperando que el peligro pasara. Desde nuestro escondite, escuchamos a la criatura acercarse. Su siseo era bajo, pero lo suficientemente amenazante como para hacerme temblar. Las sombras de su cuerpo proyectadas en las paredes parecían enormes. Pensé que sería nuestro fin, pero algo la distrajo y se alejó. Finalmente logramos encontrar una salida. Mientras corríamos hacia la superficie, escuchamos una explosión. Al mirar atrás, vimos como una parte del complejo estallaba en llamas. No sé si fue un accidente o si alguien decidió destruir todo para ocultar la verdad. Hoy, Laura y yo seguimos escondidos. Sabemos que nos están buscando. Cada vez que veo las noticias, me pregunto cuántos otros proyectos como este existen y cuán cerca están de lograr lo que buscan. Sé lo que vi y sé que el proyecto Escama no fue el único. Si llegaste hasta aquí, comenta Reptiliano. Continuamos. La ciudad de las escamas. Mi nombre es Laura, y nunca creí en las leyendas hasta que me vi atrapada en una historia que parecía sacada de una película de terror. Soy historiadora y, como parte de mi trabajo, viajo frecuentemente para documentar sitios antiguos y olvidados. Sin embargo, lo que descubrí en un pequeño pueblo de Oaxaca cambió mi vida para siempre, y no sé si lo que viví fue un sueño o una pesadilla. Todo comenzó cuando recibí una invitación de un colega, Javier, que había estado investigando sobre pueblos aislados en las montañas de Oaxaca. Había oído rumores sobre un asentamiento perdido, una ciudad antigua oculta en las selvas, cuya gente no se dejaba ver por forasteros. Curiosa, acepté su invitación y nos encontramos en la ciudad de Oaxaca para viajar juntos. Decidimos adentrarnos en las montañas, con mapas y coordenadas antiguas que él había conseguido de fuentes misteriosas.
Pasamos por caminos de tierra que se volvían más estrechos con cada kilómetro, hasta llegar a un punto donde no había señales de civilización. El aire era denso, y la selva parecía tragarse cualquier vestigio de humanidad. Javier me explicó que el pueblo del que hablaba no estaba en los mapas modernos, y que se mantenía oculto por una razón. Dijo que en el pasado, cuando llegaron los colonizadores, el pueblo había desaparecido por completo, aunque algunos rumores decían que sus habitantes aún vivían en las sombras. Recuerdo que, esa noche, acampamos en una pequeña clearing cerca de un río. Mientras encendíamos el fuego, Javier me habló de la ciudad de las escamas. Según él, la leyenda decía que los habitantes de este pueblo habían hecho un pacto con seres sobrenaturales, seres con escamas, que les otorgaron riquezas y longevidad a cambio de su lealtad. A medida que las historias de los aldeanos pasaban de generación en generación, la gente empezó a desaparecer y la ciudad se hundió en el olvido. Pero, Javier insistió, algunos todavía creían que los descendientes de esos pueblos vivían ocultos, bajo la influencia de aquellos seres. Esa noche, los ruidos en la selva fueron más intensos de lo que esperaba. A medida que la oscuridad se cernía sobre nosotros, sentí una extraña inquietud. Mi mente intentaba procesar las historias que Javier me contaba, pero no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. A lo lejos, escuché lo que pensé que era el ruido de pasos, tal vez algún animal. Pero el sonido era distinto, como si algo más caminara entre los árboles, sin ser realmente un ser humano. A la mañana siguiente, después de un desayuno rápido, nos adentramos más en la selva. Los árboles parecían moverse a nuestro alrededor, y las sombras eran más espesas. Finalmente, después de varias horas de caminata, llegamos a una gran abertura en el terreno. Frente a nosotros, semi-oculta entre la vegetación, estaba una ciudad antigua, cubierta por una espesa capa de musgo y enredaderas. Las paredes de piedra eran tan altas que apenas podíamos ver la entrada. Había un aire inquietante en el lugar, pero algo dentro de mí, quizás la fascinación por lo desconocido, me impulsó a seguir adelante. Mientras explorábamos, Javier parecía más emocionado que nunca. Me llevó a lo profundo de la ciudad, donde encontramos una serie de símbolos tallados en las piedras. Eran figuras de seres con cuerpos alargados y cubiertos de escamas. Algunos parecían humanos, pero sus ojos eran más grandes y sus manos, largas y terminadas en garras. Estaba claro que lo que veíamos allí no era simple arte o decoración. Nos acercamos a lo que parecía ser un antiguo templo, una estructura circular en el centro de la ciudad. Al entrar, la sensación de opresión se intensificó. Algo estaba mal. El aire estaba espeso y parecía que no podíamos respirar bien. Entonces, Javier me susurró, ¿lo ves? Están aquí. Los descendientes. Justo cuando terminaba de hablar, la puerta del templo se cerró de golpe, y la oscuridad nos rodeó. El ruido de algo moviéndose a través de la piedra resonó en las paredes. Fue entonces cuando los vimos. En la penumbra, sombras se deslizaban, y aunque sus figuras no eran del todo claras, pude distinguir sus siluetas. Eran altos, con piel escamosa que brillaba a la luz de nuestra linterna. No tenían rostro, solo unos ojos rojos y profundos que brillaban en la oscuridad. Los seres comenzaron a acercarse a nosotros, y fue cuando sentí que el suelo bajo mis pies temblaba. Javier intentó hablar con ellos, pero las palabras no parecían tener sentido. Fue entonces cuando uno de los seres extendió su mano hacia él. En ese momento, Javier comenzó a temblar, y su rostro se contorsionó en una mueca de horror. Pude ver cómo sus ojos se desorbitaban, como si algo lo estuviera consumiendo. En un grito desgarrador, Javier cayó al suelo, y los seres lo rodearon. Intenté correr, pero el aire se volvió denso, y mis piernas no respondían. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Sentí que algo me estaba observando, acechando en las sombras. Después de lo que parecieron horas, logré salir corriendo de ese lugar, sin mirar atrás.
No sé cómo lo logré, pero encontré el camino de regreso a la entrada de la ciudad. Cuando finalmente salí de la selva, la luz del sol me pareció un alivio, y nunca miré atrás. Regresé a Oaxaca, pero no pude olvidar lo que sucedió. Los días pasaron, pero cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras de aquellos seres y sentía que aún estaban esperándome en las profundidades de la ciudad. Nadie me creyó cuando les conté mi historia, y por supuesto, no pude encontrar ninguna prueba física. Pero sé lo que vi, y ahora, cada vez que escucho historias sobre la ciudad de las escamas, mi piel se eriza, porque sé que algo, o alguien, todavía sigue allí. Si llegaste hasta aquí, comenta Escamas. Continuamos. El pueblo silencioso. Mi nombre es Martín, y soy fotógrafo de vida silvestre. Mi trabajo me ha llevado a lugares remotos, a lo profundo de selvas y montañas donde el tiempo parece haberse detenido. Pero nunca olvidaré lo que viví en un pequeño pueblo de Chiapas, un lugar que no aparece en los mapas y que guarda un oscuro secreto. Lo que voy a contarles ocurrió hace un par de años, y todavía tengo pesadillas con aquello. Había escuchado rumores sobre un área en la selva chiapaneca donde la biodiversidad era única, con especies de flora y fauna que no se encontraban en ningún otro lugar. Decidí organizar un viaje para documentarlo. Tras semanas de planeación, me embarqué en una travesía que comenzó en San Cristóbal de las Casas. Allí hablé con algunos lugareños, quienes me señalaron un camino poco transitado hacia un pueblo llamado San Isidro del Valle. Es un lugar tranquilo, pero extraño, me dijo un anciano con el que hablé en el mercado. La gente de ahí no es como nosotros. No hablan mucho, y tampoco les gustan los forasteros. Tomé sus palabras como una advertencia, pero mi curiosidad me empujó a seguir adelante. ¿Qué podía ser tan extraño en un pueblo aislado? El viaje fue largo y agotador. Después de conducir por horas en una camioneta rentada, llegué a un punto donde la carretera se convirtió en un camino de tierra que serpenteaba entre la densa vegetación. La selva era imponente, y la única compañía eran los sonidos de insectos y aves. Finalmente, al caer la tarde, llegué a San Isidro del Valle. El pueblo era pequeño, con casas de adobe y techos de palma. Había un silencio opresivo en el aire, roto solo por el ocasional crujir de ramas bajo mis botas. No vi a nadie en las calles, pero sentí que me observaban desde las ventanas. Decidí quedarme en una pequeña posada al final del pueblo, un edificio viejo que parecía estar a punto de derrumbarse. Una mujer mayor me recibió sin decir una palabra, solo asintió cuando le pedí alojamiento y me señaló una habitación. Esa noche, mientras me acomodaba, escuché un ruido extraño. Era un murmullo bajo, como si muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero no podía entender las palabras. Me asomé por la ventana, y fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En la plaza del pueblo, un grupo de personas estaba reunido en silencio. No se movían, solo permanecían ahí, inmóviles, mirando al cielo. Sus rostros eran difíciles de distinguir bajo la luz de la luna, pero había algo en ellos que no parecía humano. A la mañana siguiente, intenté entablar conversación con los lugareños. Cada persona que encontré evitaba mi mirada y apenas murmuraba palabras ininteligibles. Decidí centrarme en mi trabajo y exploré los alrededores del pueblo. La selva era hermosa, pero extrañamente silenciosa. No había pájaros cantando ni ruidos de animales, solo el crujido ocasional de las hojas bajo mis pies. Cerca del mediodía, encontré un claro donde los árboles estaban completamente secos, como si algo los hubiera matado. En el centro del claro había un altar de piedra cubierto de símbolos que no reconocía. Cuando me acerqué para tomar fotografías, sentí una presencia detrás de mí. Al girarme, vi a un hombre mayor parado a unos metros. Su piel era pálida, casi grisácea, y sus ojos eran de un amarillo intenso que parecía brillar a la luz del sol. «No debería estar aquí», dijo con una voz grave y pausada.
Este lugar no es para usted. Antes de que pudiera responder, el hombre dio media vuelta y desapareció entre los árboles. Algo dentro de mí me dijo que debía regresar al pueblo, pero mi curiosidad me llevó a explorar más. Mientras lo hacía, encontré más símbolos tallados en las piedras y en los árboles, todos con formas serpentinas y figuras humanoides con piel escamosa. Esa noche, de regreso en la posada, escuché pasos afuera de mi habitación. Pensé que era la dueña, pero al abrir la puerta, no vi a nadie. Entonces, escuché el murmullo otra vez, esta vez más cerca. Miré por la ventana y vi a los mismos lugareños reunidos en la plaza, pero esta vez no estaban mirando al cielo. Estaban mirando hacia la posada. Su inmovilidad era antinatural, como si fueran estatuas. Decidí salir para confrontarlos, pero cuando abrí la puerta principal, ya no estaban. Solo quedó el silencio. Comencé a sentir una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré. En el borde del pueblo, bajo la tenue luz de la luna, una figura alta y escamosa se movía lentamente entre las sombras. Sus ojos brillaban como los del anciano, y su forma era completamente inhumana. Su cuerpo era alargado, cubierto de escamas verdes que parecían reflejar la luz. Regresé a mi habitación y me encerré, temblando. Pasé la noche en vela, escuchando ruidos de pasos y susurros afuera de mi puerta. Cuando finalmente salió el sol, decidí que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Al día siguiente, empaqué mis cosas y me dirigí a la camioneta. Al pasar por la plaza, vi que los lugareños estaban allí, inmóviles, observándome mientras caminaba. No dijeron una palabra, pero sus miradas me seguían. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes, sus ojos. Eran como los del anciano y la criatura que había visto en la selva, de un amarillo profundo que parecía brillar con una luz propia. Conduje lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegué a la civilización, intenté contar lo que había visto, pero nadie me creyó. Desde entonces, he evitado los pueblos aislados y las selvas profundas. No sé qué eran esas criaturas ni qué conexión tenían con los habitantes de San Isidro del Valle, pero sé que ese lugar no pertenece a este mundo. Si llegaste hasta aquí, comenta Selva. Continuamos. La isla del reptil. Mi nombre es Andrés, y soy guía turístico en el Caribe. Durante años, he llevado grupos a islas paradisíacas, mostrando paisajes impresionantes y aguas cristalinas. Pero hace 2 años, algo ocurrió durante una de esas excursiones que aún me atormenta. Es una historia que no cuento a menudo, porque incluso ahora, suena demasiado increíble para ser real. Todo comenzó cuando un grupo de turistas me contrató para llevarlos a una isla remota, supuestamente deshabitada, que no aparecía en los mapas convencionales. La habían encontrado mencionada en un viejo folleto turístico que describía la isla como un paraíso escondido. Me sentí intrigado, pero también algo escéptico. Sin embargo, acepté llevarlos. La paga era buena, y siempre me han atraído las aventuras fuera de lo común. Salimos temprano una mañana soleada. Éramos 7 en total, 4 turistas americanos, una pareja de europeos, y yo, el guía. El viaje en bote duró unas 3 horas, pero cuando finalmente llegamos, la vista era impresionante. La isla estaba rodeada por un arrecife de coral, con playas de arena blanca y una selva densa que cubría casi todo el interior. Parecía el paraíso, pero algo en el aire me inquietaba. Tal vez era el silencio, aparte del sonido de las olas, no se escuchaba nada. Ni pájaros, ni insectos, ni siquiera el viento. Mientras los turistas se dispersaban para explorar y tomar fotos, decidí adentrarme un poco en la selva. Mi intención era asegurarme de que no hubiera animales peligrosos ni terrenos inestables. Sin embargo, a medida que avanzaba, noté algo extraño. Los árboles parecían demasiado altos,
como si hubieran crecido fuera de proporción, y sus raíces sobresalían del suelo en formas que nunca había visto antes. El aire era pesado, y había un olor a humedad mezclado con algo más, algo metálico. Tras unos minutos, encontré una estructura que no debería haber estado allí. Era una especie de altar de piedra, cubierto de musgo y grabado con símbolos que no reconocía. Las marcas parecían serpientes entrelazadas, y en el centro había una figura tallada que me puso los pelos de punta, un ser humanoide con piel escamosa y ojos grandes y vacíos. Tomé una foto con mi celular y decidí regresar a la playa. Algo en mi interior me decía que no debía quedarme más tiempo. Cuando volví, los turistas estaban nadando y relajándose en la playa. Intenté no mostrar mi inquietud, pero le sugerí que no nos quedáramos mucho tiempo. Algunos se rieron de mi preocupación, mientras otros simplemente ignoraron mi advertencia. Mientras recogía mis cosas, uno de los americanos, un hombre llamado Tom, vino corriendo hacia mí. Estaba pálido y jadeaba como si hubiera visto un fantasma. «Hay algo en la selva», dijo. «Algo grande. Creo que nos está observando». Intenté calmarlo, pero su miedo era contagioso. Convencí al grupo de que debíamos reunirnos en el bote y salir de la isla antes de que oscureciera. Algunos estaban de acuerdo, pero otros querían quedarse más tiempo, diciendo que no habían venido hasta aquí para irse tan pronto. Mientras discutíamos, escuchamos un ruido que nos hizo callar a todos. Era un siseo bajo, largo y profundo, como si una serpiente gigante estuviera respirando cerca de nosotros. Decidimos apresurarnos hacia el bote, pero justo cuando estábamos subiendo, uno de los europeos, una mujer llamada Clara, gritó. Estaba mirando hacia la selva, y cuando seguimos su mirada, lo vimos. Al borde de los árboles, bajo la sombra de las ramas, había una figura. Era alta, casi 2 metros, y su cuerpo parecía brillar como si estuviera cubierto de escamas húmedas. Sus ojos, amarillos y penetrantes, parecían atravesarnos. Nadie se movió. El ser se quedó allí por un momento, observándonos, antes de dar un paso hacia adelante. Fue suficiente para que todos entráramos en pánico. Subimos al bote y comenzamos a alejarnos lo más rápido posible. Mientras nos alejábamos, más figuras emergieron de la selva. Había al menos 5, tal vez 6, todos con la misma apariencia reptiliana, moviéndose lentamente hacia la orilla. Uno de ellos emitió un sonido gutural, una especie de gruñido que resonó en el aire. Cuando estuvimos lo suficientemente lejos, nos dimos cuenta de que algo estaba mal. Tom, el hombre que había visto algo en la selva, no estaba con nosotros. Alguien juró haberlo visto correr hacia el bote, pero no sabíamos si había vuelto a la selva o si algo lo había atrapado. Intentamos regresar para buscarlo, pero una ola de miedo nos paralizó. Las figuras seguían en la orilla, observándonos. Incluso a la distancia, podía sentir su presencia, su mirada fija en nosotros. Decidimos regresar a la civilización y reportar lo sucedido. Al llegar al puerto, contamos nuestra historia, pero nadie nos creyó. Nos dijeron que probablemente habíamos visto algún animal extraño o que el calor y el cansancio nos habían hecho imaginar cosas. Sin embargo, cuando revisé las fotos en mi celular, encontré la imagen del altar que había visto en la selva. Lo más extraño era que, detrás del altar, entre las sombras, podía distinguir la silueta de una de esas criaturas, como si hubiera estado allí desde el principio, observándome. Desde entonces, no he vuelto a esa isla, ni he intentado encontrar su ubicación en los mapas. No sé qué eran esas criaturas ni por qué estaban allí, pero una cosa es segura, no eran simples animales. Había algo en su comportamiento, en su mirada, que los hacía sentir más inteligentes, más conscientes. Y cada vez que cierro los ojos, todavía puedo escuchar ese siseo en mi mente. Si llegaste hasta aquí, comenta Isla, para saber que terminaste de ver el video. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes,
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.